Buenas noches, doctores. ¿Me confirman, por favor, si se oye muy bien? Buenas noches, doctora. ¿Se escucha? Sí, doctora. Perfecto, doctores. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Debo anunciarse que la universidad tiene programado iniciar las clases presenciales la próxima semana, pero seguramente ya algunos se han enterado. Yo no estoy en Bolivia en estos momentos, así que se me ha permitido continuar con este régimen de las clases virtuales, así que bueno, hasta que yo pueda retornar vamos a continuar en esta modalidad. Espero que ello no signifique el mayor ausentismo a la sala virtual, sino al contrario, tratemos de aprovechar al máximo esta actividad y podamos realmente ser de que sea beneficioso para cada uno de ustedes. Entonces se me ha confirmado la continuidad de esta modalidad, así que relativamente nuestras clases por el momento estarían siendo enteramente de esta forma hasta yo poder retornar pues a Cochabamba. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, poniéndonos un poquito en contexto. Habíamos quedado en la parte introductoria del trastorno motor de esófago. Dimos la parte introductoria, di un caso, así que me voy a permitir hacer lectura del caso para iniciar esta noche en esta metodología, pero anunciando 4 puntos importantes que queremos realmente trabajar en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos identificar signos y síntomas característicos de esta patología, que es lo primero que vamos a buscar ahora. A seguir de ello, con estas características de presentación de este trastorno motor, vamos a identificar la impresión diagnóstica. ¿Ya? Identificando la impresión diagnóstica, ustedes deben tratar de explicar por qué. Además que tenemos un examen complementario, como ustedes recordarán, hay una esofagografía entre medio para poder corroborar, confirmar o descartar la entidad. Y finalmente la intención es de que ya en esta patología podamos saltar al tratamiento. ¿Ya? Así que hay 4 puntos importantes. Invito a que, pues, tras leída el caso clínico, tengamos voluntarios, y de no ser así, pues haremos rodar la ruleta y pues indicaremos quiénes serán los afortunados en esta noche. Bien, voy a compartir pantalla, doctores. ¿Me confirman si tenemos imagen? ¿Se ve, doctores? Sí, se ve, doctora. Perfecto. Bien, vamos a dar lectura entonces a nuestro caso clínico. Teníamos una paciente de género femenino de 45 años de edad con un cuadro clínico de 16 semanas de evolución, con una dificultad para hacer pasar los líquidos, pero indica que los alimentos sólidos no tienen dificultad durante su procedimiento de la deglución. Sin embargo, no hay dolor al tragar, sí tiene restos de alimentos que retornan a la boca. Come siempre de parada para evitar esta dificultad de no pase de los alimentos. Y además identificó que a un peso actual de 67 kilos, indica que hace un mes atrás pesaba 70 kilogramos, por lo tanto hubo una pérdida de peso sin haber disminuido la cantidad de alimentos al respecto. Entonces, refiere además un antecedente quirúrgico, como es una colecistectomía hace 3 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identificar signos y síntomas característicos del trastorno motor. Vamos a la impresión diagnóstica para que ustedes puedan buscar entre medio qué nos inclina a pensar en el trastorno motor y cómo lo confirmamos. Y a seguir de ello vamos a pues interpretar un examen complementario fundamental, que es la esofagografía. La esofagografía, en este caso de nuestro paciente, refleja un aumento del diámetro del esófago con un pase filiforme del contenido del contraste hacia el estómago,
dando un aspecto en punta de lápiz o cola de ratón. Entonces, dado esa estructura, hacemos la interpretación y nos aventuramos a poder ya plantear una terapéutica para este caso. Bien, dada nuestra lectura inicial, vamos a pasar a hacer el análisis de nuestro caso para inicio de este temario. Por lo tanto, invitamos a algún voluntario a que pueda iniciar en la parte de la identificación de los signos y síntomas. ¿Algún voluntario, doctores? Nadie, doctores. Vamos a comenzar entonces en nuestra asignación para ver quién nos puede ayudar. Vamos a comenzar entonces Aldemar. Ospio, ¿estoy bien? Sí, doctor. Buenas Le noches. escuchamos, doctorcito. Bien, en el caso clínico, evidenciamos que la paciente tiene una dificultad para deglutir, para pasar líquidos. Entonces podríamos hablar de una disfagia, ¿no? También nos comenta sobre que también la paciente tiene una dificultad en cuanto a que hay una evidencia en cuanto a regurgitación alimentaria. El caso clínico menciona que evidentemente los alimentos se regresan hacia la boca. Entonces podríamos hablar uno de disfagia como síntoma, otro de regurgitación y otro también podría ser la pérdida de peso. Bien, entonces identificamos disfagia, identificamos pérdida de peso y identificamos regurgitación. Y lo que no tiene, ¿cómo se denomina, Aldenomar? Lo que no refiere tener el paciente, semiológicamente hablando, ¿cómo se denomina? El dolor de garganta que podría ser odinofagia. Odinofagia, es decir, el paciente no tiene odinofagia. ¿Estamos? Sí, doctor. Perfecto. Bien, vamos a ir avanzando y pues nuestra segunda pregunta está referido a la característica de la indicación de la disfagia. Le vamos a preguntar a Alexis Ávila si le llama la atención esa forma de descripción de la disfagia que indica nuestro paciente. ¿Qué le llama la atención de esa descripción, Alexis? O sea que tiene dificultad al consumo de sólidos, pero en los líquidos no, doctora, al deglutir. Si analizamos un poquito el caso, más bien el paciente dice que tiene dificultad para hacer pasar los líquidos Sí. y no tiene con los sólidos. ¿Qué le llama la atención de esa característica, Alexis? Cuando uno identifica una alteración de disfagia, normalmente uno debería describir en el paciente que el paciente empieza a decirnos que no puede hacer pasar los sólidos y progresivamente no puede hacer pasar los líquidos. En la caracterización de nuestro paciente pareciera suceder totalmente al revés. Entonces, si uno identifica un poco y recuerda lo que avanzamos en semiología, existen dos tipos de disfagia. La disfagia lógica, que es esa disfagia progresiva de sólidos a líquidos, y la disfagia ilógica, que sería el caso de nuestro paciente, que es, como se podría decir, al contrario. Primero hay disfagia a líquidos y progresivamente luego a sólidos. Es decir, no es una característica patognomónica de la acalasia. Sin embargo, ¿no? Es una manifestación que uno, cuando hace el interrogatorio y el paciente presta mucha atención al cambio del hábito alimentario, puede identificar este tipo de alteración. Entonces, eso es muy importante porque podría darnos una señal más para saber lo que está sucediendo.
¿Se entendió, Alexis? ¿Pudo comprender la diferenciación? Sí, doctora. Perfecto. Bien, vamos a ir avanzando. Pues ahora nos toca ir viendo la impresión diagnóstica y vamos a invitar a la doctora Ana Dos Santos para que nos diga cuál es su impresión diagnóstica y cómo confirmaría esta impresión diagnóstica. Le escuchamos, doctora. Disculpe, doctora, no sabría decir. ¿No se le ocurre nada, doctora, después de haber analizado y haber hecho ese preámbulo con sus compañeros? Bien, debemos seguir avanzando. Anaí Albino, doctora, ayúdenos. ¿Cuál es su impresión diagnóstica y qué exámenes usaría para corroborar esa impresión? Bueno, Doc, de acuerdo con lo que mencionaban, ¿no? Acalasia esofágica, Doc, porque usted también mencionó como en punta de lápiz, entonces tal vez podría ser eso. Bien, si fuera su impresión diagnóstica la acalasia, ¿qué estudio complementario confirma esta entidad, Anaí? Creo que la manometría esofágica, Doc. Sí, no estoy mal. Bien, evidentemente los trastornos motores en esta parte van a requerir de un examen que demuestre la funcionalidad muscular. Por lo tanto, evidentemente la manometría esofágica es el único examen complementario que va a confirmar la entidad. No significa que el resto de los estudios no sean válidos para llegar a un diagnóstico. Tienen ciertas particularidades dentro de la estructura del saber cómo ayudarnos para identificar la alteración. Pero, como Anaí indicaba, solo la manometría esofágica identificando 3 alteraciones fundamentales. Primero, ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, hipertonía del esfínter esofágico inferior y finalmente la aperistalsis del tercio inferior del esófago van a caracterizar esta estructura anómala que nos va a llevar a la acalasia y van a confirmar la entidad como tal. Entonces, ese es el elemento sin dejar de desmerecer el resto de los otros exámenes y para ello le vamos a pedir a Anne Caroline, doctora, ¿cómo interpretaríamos el examen complementario de la esofagografía que tenemos? La escuchamos, doctora. No está con nosotros Anne. Brenda Argana, doctora, ¿cómo podemos interpretar el examen complementario? El que tenemos presente, doctora, la esofagografía que nos muestra. Así es. ¿Cómo lo interpretaría, doctorita? Bueno, primero tendríamos que ver la imagen y como lo dijo en la descripción, tiene una terminación en punta de lápiz, que podríamos ver la falta de relajación del esfínter esofágico inferior y bueno, confirmaríamos lo que sería la acalasia. Bien, la entidad como tal nos da para sospechar en la patología de la acalasia. ¿De acuerdo? Entonces, como acabo de indicar, la manometría es el único estudio que hace, es decir, la confirmación por la alteración funcional que tiene el esófago. No así los otros exámenes. Los otros exámenes tienen otra particularidad y la esofagografía en esta característica nos hace sospechar. Sin embargo, si tuviéramos una lesión tumoral estenosante en el cardias, por ejemplo, podría simular misma imagen. Por lo tanto, la endoscopía, por ejemplo, va a tener un papel fundamental en descartar una pseudoacalasia.
es decir, en identificar que no se trate de una lesión tumoral en el tercio inferior del esófago. Entonces, también hay que verificar esos detalles, que todos los exámenes complementarios que se vayan a usar para el diagnóstico de la acalasia cumplen una función primordial en ciertos detalles para la sospecha, para descartar otro tipo de entidades, porque los tumores en esta situación serían catalogados como pseudoacalasia, es decir, una falsa acalasia que podría conllevarnos a tener otro tipo de problemas adicionales, ¿no? Es decir, misma pérdida de peso, misma disfagia, es decir, la sintomatología misma puede estar encubriendo una entidad neoplásica. Entonces, cada estudio en esta patología va a cumplir una función importante para no cometer el error de identificar o mandar, por ejemplo, una manometría esofágica a un paciente que tiene un tumor, cuyo examen complementario no va a tener ni siquiera el fundamento de realizarse. Entonces, en ese aspecto es fundamental que se entienda cuál es la indicación y el por qué se asocian los exámenes complementarios para el análisis de estos pacientes. No sé si así queda un poco más claro. Anaí. Sí, doctora. Perfecto, vamos a entonces avanzar y vamos a pedir para que Brenda, no, ella ya la nominamos, Damaris nos podría ir ayudando con el tratamiento, si se anima. ¿Qué tipo de tratamiento podría ser oportuno para nuestro paciente? Inyección botulínica por endoscopía, cirugía, después, había otro. Existen varias, ¿verdad? Pero dentro de esas características de las terapéuticas, Damaris, ¿cuál sería la opcional para tu paciente? ¿Cuál un poco te animas a decir que podría ser la más adecuada para tu paciente? La cirugía o tal vez la dilatación neumática. Bien, ¿cómo se llama la cirugía, Damaris? ¿Qué denominación tiene? Cirugía de Heller, creo. No. Miotomía, ¿no ves? La miotomía de Heller. Ese análisis, un poco probablemente al azar de poder decir, le mandaremos a cirugía, tiene una caracterización interesante en el manejo de esta patología. El mensaje en sí dado para decidir una terapéutica está en poder ofertar al paciente una terapéutica a más largo plazo. Eso es lo que realmente queremos transmitir esta noche. Cuando tú tienes un paciente, lo primero que debes tratar con esta patología confirmada es poder darle un tratamiento a largo plazo. ¿Qué significa en esa intención a largo plazo? La que no vaya a requerir en un futuro ninguna otra intervención. Por lo tanto, dentro de las terapéuticas de este trastorno motor, tenemos tratamientos de tratamientos inmediatos, corto, mediano y largo plazo. Entonces, ese análisis nos permite poder tener opciones para inclinarnos a la terapéutica de mayor tiempo posible. Es así que cuando tú tienes un paciente que no tenga mayores contraindicaciones de ir a un procedimiento invasivo que te pueda brindar un tratamiento a largo plazo, pues la opción será tratar de alcanzar el tratamiento a más largo plazo. Entonces, en ese análisis estructural que se le da, es importante que pues se analice. Por lo tanto, ya en esta patología se están dando cuenta que no existe un manual que diga para tal edad, para tal diagnóstico, tal tratamiento, sino aquí va a ser muy importante que nosotros ya usemos nuestro análisis clínico
y podamos a través de ese análisis clínico ofertar una terapéutica en base a las recomendaciones dadas, que lo vamos a ver en esta noche en nuestra revisión bibliográfica. No sé si se entendió bien así, doctores, para ir iniciando en esta parte de nuestro temario y que vamos a ingresar a la revisión bibliográfica. ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta ahí, doctores? Doctora, Le escuchamos, Dan. buenas noches, doctora. ¿Los antagonistas de los canales de calcio igual se pueden usar como tratamiento? Claro, es parte de las terapéuticas de acción inmediata, ¿ya? Solo que tenemos ciertas dificultades con esos medicamentos porque como son de acción inmediata y son no específicos para el músculo liso del esófago, por lo tanto podemos tener efectos secundarios asociados a la toma de esta medicación, ¿ok? Entonces, al producir también relajación de todo el sistema circulatorio, vas a tener probablemente pacientes con taquifilaxias, pacientes con hipotensión. Evidentemente existe una gama de alteraciones y efectos secundarios ante esa medicación. No significa que no sirvan. Vamos a ver que dentro de las recomendaciones tenemos ciertos grupos característicos que, a los cuales se recomienda hacer uso de esos medicamentos. No sé si se aclaró así la duda, Dan. Muy claro, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, doctores? Y me van confirmando si ya tenemos imagen. Sí, ya sabía. Perfecto. Bien, vamos a entrar a nuestra revisión bibliográfica. Solicito, por favor, no olvidar que debemos tener un premiado en esta noche con nuestro pequeño resumen, lo más característico e importante a recordar de esta entidad, para con ello no tener problemas, es decir, poder tener nuestra retroalimentación cerrando este temario. Entonces pido realmente tomarse nota de los enunciados más característicos de esta revisión. Bien, lo primero que hacemos es definir. ¿Qué significa? Simplemente significa falla en la relajación y describe las características predominantes de esta patología: una inadecuada relajación del esfínter esofágico inferior en el contexto de una peristalsis ausente. Es una patología infrecuente que afecta a ambos géneros, con una prevalencia menor de 1 en 10.000 o una incidencia de 0.3 a 1 en 100.000 habitantes por año según las cifras internacionales. Que además es característico que pese a esa incidencia, la relación entre género femenino y masculino es ecuánime, es igual, no existe una inclinación por género. Pero lo que llama la atención también es las edades promedio entre las que se va a desarrollar la entidad, que van aproximándose a edades donde también son factibles y se pueden identificar una gran mayoría de las neoplasias. Es importante descubrir la fisiopatología, es muy compleja hoy en día. Lo que sí se puede realmente afirmar es que existe una disminución de las neuronas inhibitorias con, continuando en su misma cantidad las neuronas excitadoras. Por lo tanto, el mayor efecto que vamos a evidenciar en el esfínter esofágico inferior va a ser las excitadoras, con lo cual vamos a tener hipertonía del esfínter esofágico inferior. La calasia está asociada con una pérdida funcional de las células ganglionares del plexo mioentérico, tanto del esófago distal como a nivel del esfínter esofágico inferior. La causa para esta disminución de las neuronas inhibitorias productoras de óxido nítrico y péptido vasoactivo intestinal se desconoce, pero se piensa que puede deberse a un proceso autoinmune gatillado
por infecciones virales indolentes que son altamente frecuentes en nuestro medio, como es el herpes y el sarampión, con un conjunto con huésped genéticamente susceptible. Entonces, sí existe estas posibilidades por el cual uno puede iniciar dicho proceso. Se genera una reacción inflamatoria, es decir, eso lleva a una plexitis asociada a una infiltración de los linfocitos T, lo que lleva a una lenta destrucción o disfunción de las neuronas inhibitorias postganglionares en el esófago distal. El resultado final es un desbalance entre el control excitatorio y el inhibitorio del esfínter y el esófago adyuvante, generando así los síntomas característicos. La acalasia también puede manifestarse por una destrucción del plexo mioentérico durante la enfermedad de Chagas. Causa frecuente en ciertas regiones de Sudamérica, pero poco frecuente en nuestro medio. Al ser secundaria una infiltración de la unión esófago-gástrica por lesiones tumorales, como adenocarcinoma gástrico o las entidades que son denominadas como las pseudoacalasias. Sin embargo, en esta parte es fundamental aclarar que la enfermedad de Chagas en nuestro medio, al igual que el país vecino Brasil, afecta en su mayoría de veces al colon. Ya a diferencia de otros países que tienen alto índice de Chagas, en estos dos países, en el nuestro y en el país vecino, la manifestación mayoritaria es en colon, no así en el corazón y esófago como lo es en otras poblaciones. Es importante saber de las manifestaciones clínicas, el tiempo promedio para que ellas puedan empezar a manifestarse son 2 años, entonces no vamos a tener probablemente un paciente que venga con reciente inicio de la patología. Además va a tener disfagia, regurgitación, pérdida de peso, dolor torácico, pirosis, tos nocturna, que está enmarcado dentro de las características sintomatológicas que tenía nuestro paciente. Estos pacientes presentan, como decíamos, disfagia para los sólidos y los líquidos en el 90%, pirosis en el 75% y una pseudo-regurgitación o vómitos asociados cuando ya el megaesófago pues, conlleva una retención de grandes cantidades de alimento. Otros síntomas frecuentes son la presencia del dolor torácico, el dolor en epigastrio, síntomas respiratorios, como la tos o el asma, aspiración crónica, disfonía, dolor faríngeo. Aproximadamente el 10% de los enfermos van a presentar una baja de peso no intencionada, de la misma forma que pues, reflejaba el caso clínico. Si uno hiciera una gráfica en barras para identificar cuáles son las sintomatologías de mayor frecuencia en esta entidad, pues la disfagia tanto para sólidos como líquidos va a llevarse la característica de la enfermedad, seguida de la regurgitación, el dolor torácico cuando se concentra grandes cantidades de contenido alimentario en el esófago, la pérdida de peso, los síntomas pulmonares y finalmente la pirosis. Para el diagnóstico, como enunciábamos tras el análisis del caso de nuestro paciente, consideramos que todos los exámenes que vayan a identificar el mediastino cumplen un papel importante en la identificación y o sospecha de la entidad como tal. Por lo tanto, desde un examen simple de tórax PA, una esofagografía, pues uno puede llegar a tener una sospecha misma que debe ser confirmada a través de una manometría tras la identificación de las 3 características importantes: ausencia de relajación, hipertonía del esfínter esofágico inferior y además la aperistasis. Sin embargo,
dentro de las mismas entidades, pese que la sintomatología puede reflejar una entidad maligna, la recomendación es ir a un procedimiento endoscópico que vaya a descartar la posibilidad de tratarse de una pseudoacalasia. Es así que en situaciones tan extremas de no haberse tomado una terapéutica adecuada tras confirmación de un diagnóstico, podríamos llevar a un paciente a un esófago totalmente disfuncionante con una gran dilatación del esófago y ese pase filiforme del contraste con esa característica de la punta del lápiz o cola de ratón. Cuando uno procede a la complementación de un estudio endoscópico, veremos que el contenido de bario con una gran cantidad de resto alimentario persiste dentro de la cavidad esofágica, poniendo en riesgo al paciente a broncoaspiración y problemas pulmonares asociados por esta regurgitación. Entonces, en ese entendido, a veces es complicado hacer la limpieza de estos casos. Se tiene que terminar poniendo sondas al paciente y realizando una serie de lavados para poder tener un esófago limpio. Como decíamos, todo elemento complementario o examen complementario que identifique el mediastino es válido para nosotros tener una sospecha de acalasia. Es por ello que en esta imagen de una placa radiológica bien tomada se identifica un ensanchamiento en el mediastino, motivo suficiente para nosotros tener una sospecha de acalasia. Sin embargo, los exámenes ya más sofisticados que nos permiten no solamente identificar esa anomalía de la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, está también el hecho de ver los grados, porque si ustedes revisan alguna revista o algún libro asociado a imagenología, identificarán que hay grados para este lato de la acalasia, porque medimos el diámetro del esófago dilatado y la identificación de ese pase característico del contraste en forma filiforme. Es así que en un esofagograma de un paciente con acalasia se va a observar las dilataciones de moderada del cuerpo esofágico y un aspecto de afilamiento a nivel del cardias que marca ese pase filiforme. La radiografía de esófago muestra ausencia de cámara en la cámara gástrica y ausencia de aire en la cámara gástrica. El esófago dilatado que termina en una forma de un pico de pájaro con bordes regulares, pues, termina en algunas entidades considerado como un signo varitado patognomónico y a veces de retención en la columna del vario. En estudios iniciales, es decir, cuando el paciente inicia la sintomatología, estos exámenes pueden ser normales y eso no excluye la patología como tal y es importante también identificar ese detalle. Como habíamos dicho, la endoscopía cumple otra función, tiene otra encomendación para estos pacientes. La encomendación de la endoscopía es ir a descartar un proceso de malignidad, es decir, descartar que se trate de una pseudoacalasia. ¿Por qué? Porque estos pacientes son añosos, son mayores de 60 años, tienen más o menos un tiempo de iniciación de la sintomatología que puede acceder a los 6 meses, tiene pérdida de peso y además, cuando uno hace la endoscopía, puede tener el hallazgo de la dificultad del pase del endoscopio. Evidentemente, estudios como una tomografía podrán mostrarnos una pared esofágica alterada que identifique el problema como tal, o la ultrasonografía endoscópica que en los últimos tiempos nos ha permitido también hacer tratamientos terapéuticos para esta entidad.
Y no solo ello, cuando hablábamos de micosis esofágica, identificamos que también podríamos identificar candidiasis esofágica en pacientes con acalasia y retención alimentaria. Por lo tanto, la endoscopía con biopsia de esófago es fundamental, tiene como objetivo excluir otras causas de disfagia, entre ellas esofagitis erosiva, esofagitis eosinofílica, enfermedades estructurales como anillos o membranas que pueden quedar de la formación esofágica, el cáncer esofágico, y en el caso de la acalasia puede mostrar un esófago dilatado con retención de comida, aunque en cerca del 45% de los enfermos puede ser un esófago de evaluación totalmente normal, ¿ya? Pero vamos a ver más adelante, realmente cuando hablemos de tratamiento, para ustedes entender a lo que se identifica en la endoscopía. Habíamos dicho que el examen que confirma la entidad es la manometría, y esto está dado por el aumento del tono del esfínter esofágico inferior, la ausencia de la relajación y finalmente la peristalsis del esófago. La manometría esofágica de alta resolución viene a confirmar el diagnóstico, dado que permite evaluar la relajación del esfínter esofágico inferior y la motilidad del cuerpo esofágico. Con el desarrollo de la manometría de alta resolución y el análisis topográfico de presiones, la sensibilidad para el diagnóstico ha mejorado y se han descrito subtipos manométricos según el patrón contráctil y la presencia de presurización del cuerpo esofágico, los que responden en forma diferente a las modalidades terapéuticas que vamos a ir viendo. Esta es una manometría esofágica convencional, donde estas ondas planas identificadas nos hacen identificar la aperistasis que tiene el esófago en una gran parte de su trayecto, abocados casi al tercio inferior, y el aumento de la presión en el esfínter esofágico inferior. No es la única forma. Hoy en día la manometría esofágica de alta resolución nos muestra imágenes en trazado de líneas para identificar los diferentes procesos y las diferentes válvulas, en este caso hablando de ambos esfínteres, para entender la funcionalidad y estas líneas que son tan planas que identificaría el ausentismo de la peristalsis en el trayecto esofágico. Sin embargo, la manometría de alta resolución, hoy en día en su representación topográfica, que son colores, también permite realmente identificar con mayor exactitud este tipo de alteraciones funcionales que pueden tener desde ambos esfínteres a lo largo del trayecto esofágico. Para nosotros poder dar un diagnóstico, debemos hacer y cumplir ciertas características, porque con estos criterios vamos a ver que se identifican tres tipos de acalasia: la clásica, con compresión esofágica, y la espástica. Sin embargo, para hacer esa evaluación es importante identificar que el IRP, un valor promedio de 4 segundos de máximo de relajación del esfínter esofágico inferior luego de la deglución, sean continuos o no continuos. En la ventana deglutoria de los 10 segundos que inicia la relajación del esfínter esofágico superior, y el valor normal de menor de 15 milímetros de mercurio de la contractibilidad integral distal, medida en amplitud y contracción del esófago distal, donde se considera amplitud, duración y largo, corroborado en milímetros de mercurio, segundos y centímetros. Entonces, eso como preliminar para entender lo que va a hablar cada entidad como tal. La clásica, por ejemplo, tiene una mediana de IRP elevado a más de 15 milímetros de mercurio, 100% de ondas fallidas, con el DSI menos de 100 milímetros de mercurio. El tipo 2, con compresión esofágica, es una mediana de IRP elevada, mayor a 15 milímetros de mercurio, 100% de peristalsis, fallida con panpresurización en 20% o más de las degluciones. El tipo 3,
o espástica, mediana de IRP, elevada, mayor de 15 milímetros de mercurio, sin presencia de peristalsis normal, presencia de 20% o más de contracciones prematuras o espásticas, con un DSI mayor a 450 milímetros de mercurio. Entonces son ciertas características importantes para entender los tres tipos de acalasia que se identifican. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, doctores? Ninguna, doctora. Perfecto. Bien, para hablar de tratamiento es importante saber que tenemos objetivos que cumplir para identificar y definir un buen tratamiento. Partíamos importantemente de que muy independiente de los objetivos de lograr un tratamiento o para que esos objetivos del tratamiento sean a largo plazo, la intención es ir a buscar una terapéutica que pueda ofertar ese largo plazo. Uno es aliviar los síntomas, mejorar el vaciado esofágico. Y la tercera es prevenir las complicaciones o el megaesófago, como víamos en algunas imágenes anteriores. Pero además, que una vez que nosotros instauremos un tratamiento, además podemos evaluar la respuesta del tratamiento. En este caso, la sintomatología y la velocidad del vaciado esofágico. Entonces, tendremos como entendido el hecho de que debemos cumplir ciertos objetivos y metas ligados a un tratamiento. Por lo tanto, es muy importante considerar lo que vamos a decidir en el paciente. Es un reto realmente, sin embargo, consideramos que las terapéuticas se amplían y las recomendaciones hoy en día dadas permiten que nosotros como médicos podamos optar por un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son las perspectivas? Hay ciertos objetivos, lo principal es corregir la obstrucción. Ya en un esófago dilatado o tortuoso puede persistir incluso ese mal funcionamiento pese a que el esfínter esofágico inferior esté abierto. Y eso pasa en una gran mayoría de estos pacientes ya con esófagos disfuncionantes. Por lo tanto, el paciente requiere una neuromodulación para mejorar tal patología. La toxina botulínica es una buena alternativa en cuña en estas terapias invasivas que están contraindicadas o cuando ya realmente no tenemos funcionalidad esofágica. Y la dilatación neumática involucra fuerza y indica comenzar siempre desde una posibilidad de 3 centímetros. Vamos a poder ver una técnica en vivo de cómo se realiza la dilatación esofágica. Farmacológicamente hablando, como Dan identificaba, hay nitratos y antagonistas de calcio, tienen un efecto variable y de corta duración, escaso efecto sobre el vaciamiento esofágico, efectos adversos frecuentes y taquifilaxia, tratamiento puente o imposibilidad a otras terapias. La toxina botulínica es otra entidad, produce un alivio inmediato en el 85%. Sin embargo, tiene una dificultad que cada 6 meses el 50% de los pacientes requieren nuevamente una nueva inyección. Eso dificulta un poco el manejo de estos pacientes, ya que los pacientes refieren como un efecto secundario dolores intensos en las áreas de infiltración. Por lo tanto, se vuelve complicado el hecho del manejo en estos pacientes. Es menos eficaz que la dilatación neumática y la miotomía. Tiene una buena alternativa en pacientes ancianos, mejor respuesta y costo efectivo también menor. Y tiene escasas complicaciones o no complica posterior al tratamiento. Entonces, todos esos detalles uno va analizando al momento de decidir la terapéutica en el paciente. La dilatación neumática es un tratamiento no quirúrgico. Para un poco entender, y quienes no han tenido la oportunidad de poder ser parte de un procedimiento endoscópico, vamos a ver un poquito en qué consiste este proceso
de la dilatación, para ustedes entender cuál es la característica y el por qué un procedimiento endoscópico realmente hoy en día tiene una efectividad a mediano plazo y realmente permite que estos pacientes puedan relativamente optar también a una terapéutica de estas características. Estoy permitiendo nuevamente compartir pantalla. ¿Me confirman si tenemos la imagen del video, doctores? Se ve, doctora. Sí, doctora, la imagen está. Perfecto. Entonces vamos a ver, esta parte inicial del procedimiento endoscópico tiene la facultad de ver primero el esófago. Vean cómo, pese que es un contenido de saliva, no se mueve, no existe un peristaltismo adecuado. El endoscopista se va a ir acercando a la unión esófago-gástrica, difícil de pasarla y tiene que insuflar un poco, no se abre. Queda ahí un poco aperturado, pero con esa dificultad de pase, ¿no? Entonces, esa es una de las características descritas dentro de la entidad. Ya estamos en cámara gástrica, se va a permitir hacer una retroflexión. En la retroflexión vamos a ver que el cierre de la mucosa sobre el tubo es intensa, ¿no? Está bien cerrada, como se dice. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Relativamente debemos pasar una guía. Vamos a ver que se pasa una guía para luego meter de forma separada la sonda. Ahí está la guía. Una vez instaurada la guía en el estómago, se procede al retiro del endoscopio. Entonces se retira el endoscopio, ¿para qué? Para primero meter la sonda de dilatación y luego a la par de ello nosotros podamos meter en el paciente el endoscopio nuevamente para tener una dilatación bajo visión directa. Como ven, la sonda está instaurada y nos vamos a permitir ingresar por el otro lateral de la laringe hacia el esófago para con ello cumplir lo que significa la dilatación neumática bajo visión directa. Ese es el balón. Entonces, lo primero que hay que hacer es meter primero el balón hasta la cámara gástrica, es decir, estar realmente seguros que estamos en la cavidad adecuada, ¿no? Entonces, va a introducir todo el balón hasta la cámara gástrica y recién cuando identifique la cámara gástrica se va a posesionar para iniciar la dilatación. Ahí está, esto se identifica en la cámara gástrica. Ahora, debe quedar, como veíamos en la imagen, mitad-mitad, es decir, la lesión, o en este caso el esfínter esofágico inferior, debe quedar a la mitad del balón, para que tras insuflado el balón se nos permita cumplir la característica de la dilatación. Vamos a un poquito adelantarla, el proceso de la dilatación tarda. Ahí está, se logró inflar. Si ustedes identifican, el balón está totalmente insuflado. Así que permanece relativamente un tiempo prudente y luego de identificarse incluso tras la visión del endoscopio un cierto sangrado que identifica la ruptura de las fibras musculares, recién se procede a desinflar el balón y luego identificar la zona dilatada. Entonces se está procediendo al desinflado y enseguida va a identificar la área dilatada y si se produjo el efecto esperado, y estamos viendo ahí un resto ya de sangrado por ahí, que es parte de la destrucción de esas fibras musculares. Entonces no es que tampoco quede con un proceso de sangrado masivo el paciente, pero esa destrucción de las fibras musculares va a identificar ese pequeño sangrado, ¿no? Entonces, un poquito más vamos a identificar el video. Quiero que se identifique cómo se produce la destrucción de las fibras y por lo tanto con ello se da cumplimiento al objetivo de la dilatación. Ahí va a ingresarlo, el balón lo está pasando a la cámara gástrica y ahí tenemos el detalle, ¿no? Entonces se ve una área
relativamente erosionada, ¿no? Está erosionada y el cardia se ha quedado en esta oportunidad abierta, ¿no? Entonces ese es el objetivo de la dilatación, el lograr conseguir con el paciente una apertura de la unión esófago-gástrica y con ello permitir que el paciente ya no tenga la dificultad alimentaria que tuvo hasta antes de la realización de la misma, pero vamos a ver que también tienen ciertas limitaciones la realización de estos procedimientos. Tenemos imagen, ¿verdad, doctores? ¿Se ve? Sí, doctora. Perfecto. Bien, entonces, como han visto, yo no he hablado respecto a ningún consenso ni forma de cómo realizar dicho procedimiento, así que no existe aquello. Enteramente nos basamos bajo las experiencias de los endoscopistas, a qué tiempo, qué presión y cómo realizar la dilatación. Los resultados son excelentes a mediano plazo. La mejoría es de un 65 a 90% al año. A los 5 años, 50%. Nuevas dilataciones. Las dilataciones sucesivas que sean menos eficaces o que hayamos tenido 3 dilataciones sin mayor éxito, la recomendación es remitir al paciente a un procedimiento quirúrgico. Son predictores de buena respuesta. Cuando la edad es mayor a 40 años, la presión tras la dilatación es menos de 10 milímetros de mercurio. Y las complicaciones con perforación al 2%, mortalidad en 0.2% y una menor incidencia de reflujo gastroesofágico que la cirugía. Bien. Finalmente vamos a hablar de la miotomía quirúrgica o la miotomía de Heller, pero también vamos a ver que hoy en día existe una miotomía endoscópica también. Es más eficaz a largo plazo, 85% no requieren una reintervención a los 5 años. La técnica generalmente es laparoscópica y en otros países ya es una terapéutica ambulatoria incluso. Complicaciones como el reflujo gastroesofágico hasta en el 10% hace que esta técnica hoy en día sea asociada a una fundoplicatura o lo que generalmente la Sociedad de Cirugía Endoscópica indica que debería hacerse una miotomía asociada a una fundoplicatura de Nice. Menor riesgo de perforación, por lo tanto menor mortalidad, no tiene complicaciones como las técnicas endoscópicas previas. El POEM, que es el peroral endoscopy miotomía, que es una miotomía por vía endoscópica, es la revolución en estos últimos tiempos, así que vamos un poquito a explicar el por qué se introduce ya en este tiempo técnicas endoscópicas más invasivas. El procedimiento involucra una disección submucosa del esófago con creación de un túnel submucoso hasta llegar a la región cardial, donde se realiza una miotomía selectiva de la capa muscular de al menos 6 centímetros de esófago y 2 centímetros distales a la unión esófago-escamocolumnar. Sus resultados parecen ser similares a la miotomía de Heller por vía laparoscópica. Estudios recientes sugieren ventajas en la calasia tipo 3 con tasas de éxito sobre un 90%, probablemente debido a una miotomía más larga. Requiere de una curva de aprendizaje y de endoscopistas expertos. Es una técnica en general segura, con tasa de perforación y sangrado mayor de aproximadamente 0.2% en serie internacional. Se requiere más estudios randomizados, controlados, para determinar su rol en el algoritmo del tratamiento de esta patología. Esto es simplemente para poder tener esta gráfica en la cual identificamos la técnica, sabemos el efecto, sus ventajas, sus desventajas y su efecto secundario. Al lado de cirugía debería estar el POEM también, que hoy en día es una técnica a largo plazo. Fármacos, efecto inmediato, efecto secundario, cefalea, hipertensión. Ventajas, es bien aceptado, inicio rápido.
La desventaja es el efecto secundario, taquifilaxia, y por lo tanto es poco efectivo. La toxina botulínica tiene un efecto corto, su efecto secundario es el dolor tras la punción en el 20%, ventaja baja morbilidad y moderada duración, desventaja requiere repetición poco rentable a largo plazo. La dilatación esofágica, efecto a mediano plazo, el efecto secundario es la perforación, la ventaja es la buena duración y rápida recuperación, y la desventaja son las complicaciones infrecuentes pero graves. Cirugía y el POEN tiene un efecto a largo plazo, un efecto secundario que es el reflujo. La ventaja es más eficaz y duradera, y la desventaja es más caro, y la recuperación también tiende a ser más larga. Todo ello se enmarca para realizarlo a través de ¿qué? A través de poder identificar dos grupos de bajo riesgo y grupos de alto riesgo. Para ello, para poder alcanzar realmente un procedimiento a largo plazo, que sería dentro del POEN, la miotomía de Heller o la dilatación esofágica. Mientras tanto, las otras entidades de corto o inmediato plazo, como las inyecciones de la toxina botulínica y los fármacos, van a tener un relegamiento a aquellos pacientes que no puedan acceder a una terapéutica de mayor plazo. También es importante saber que un grupo X de pacientes no van a poder optar a ninguna de las terapéuticas previamente enunciadas, y ante un proceso de obstrucción tan severa podríamos terminar teniendo el problema resolviéndolo en sí el problema a través de una gastrostomía. Entonces también en algún momento el paciente puede terminar en una gastrostomía. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, doctores? No, doctora. Perfecto. ¿Quién va a ser el voluntario de esta noche para decirnos nuestro pequeño resumen de esta primera parte? ¿Algún voluntario, doctores? Bien. Natalie Andia, ¿nos podría colaborar con el resumen de esta noche, doctora? La escuchamos, doctora. No está con nosotros, Natalie. Dan, ¿lo escuchamos? Bueno, doctora, bueno, la calasia se mencionó al principio de la clase que era la falla de la relajación, ¿no? Más que todo a una relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y había una peristalsis ausente. Esto se dijo que era de etiología desconocida, pero que había una disminución en lo que son las neuronas inhibitorias. Después, en las manifestaciones clínicas, el mayor porcentaje de las personas va a acudir al consultorio por la disfagia, dijo, ¿no? Luego, lo que se va a ver también es las regurgitación, puede haber pirosis, tos. También dijo, ¿qué más? Que el 10% de los enfermos va a presentar una bajo peso, ¿no? ¿Qué más? Para el diagnóstico. Para el diagnóstico dijo que podía ser una radiografía de tórax, pero la que era más importante era la manometría esofágica, ¿no, doctora? ¿O estoy equivocado?
La Sí, específica en sí, ¿no? La que se confirma, en este caso la patología, va a ser la manometría. ¿Qué más, doctor? sí. También. Luego también comentó que había que ver si no hay malignidad y eso se podría hacer mediante una endoscopía. Mm, Después, ¿qué más se dijo? Para poder hacer también el diagnóstico podríamos utilizar el esófago varitado, ¿cómo se llama? Esofagografía varitada, ¿no? Eso, eso sería, doc. Bien, Ah, gracias, Dan. los tipos. Diego, tal vez nos podría ayudar con la última parte, el Bueno, tratamiento o algo más. también me hubiera gustado agregar que también habló de la fisiopatología, de cómo ocurre ocurre todo esto. Y la principal causa es una plexitis que se ve asociada a infecciones virales. Todavía no está, por lo que me acuerdo, no, se suele asociar a virus de infecciones por el virus herpes, que esto va a causar que las células las células inhibitorias del plexo no funcionan tan bien, mientras que las células excitatorias funcionan con normalidad, lo que causa esta acalasia. También, comentando lo que decía mi compañero, había que hacer un diagnóstico diferencial respecto a la malignidad, dependiendo de los factores de riesgo que presenten los pacientes. Los pacientes mayores de 60 años que tengan una presentación una presentación clínica en menos de 6 meses, bastante apurada, que hayan bajado de peso durante el último tiempo, son pacientes a los que hay que tener en consideración de una posible malignidad. También nos habló de un signo patognomónico que podemos ver en el esófago varitado, que es un esófago en pico de pájaro en punta. Mientras que, digo, la parte del cardia se ve en punta, mientras que el esófago se ve bastante dilatado. Luego habló de los 4 tratamientos que podríamos realizar, dentro de los que encontramos el tratamiento farmacológico, el tratamiento por la toxina botulínica, también tenemos la dilatación vía no me acuerdo el nombre, ya, pero la dilatación por el balón, ¿sí? Y por último la miotomía, que ya ahora tenemos la miotomía vía endoscopía, que es mucho menos, bueno, que es mucho mejor, si es que no tenemos que hacer incisiones innecesarias, mejor aún. Perfecto. ¿Algo más que agregar, doctores? También ahí Cre- estaba el POEM, ¿no, doctora? Que mencionó que era una alternativa a la cirugía. Y también los tipos de acalasia, que dijo que había 3 tipos, el tipo 1, el tipo 2 y el 3. El uno era la clásica, ¿no? El segundo era el de por compresión esofágica y el tipo 3 creo que era la espástica. Perfecto. Bien, doctores. Eso. Bien. Am, Agradecer tanto a Diego como a Dan por habernos hecho el resumen de nuestra primer parte. Vamos a tener un pequeño descanso. Nos vamos a tomar 15 minutos. Por favor, hay que pararse, moverse un poco, circular un poco. Y volveríamos para el cierre ya de esta parte de trastornos motores en 15 minutos. ¿Ok? Favor permanecer en línea. Volvemos en 15 minutos, doctores.
Bien, doctores, vamos a continuar y terminar el temario para el día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Me confirman, por favor, doctores, si tenemos imagen y si se escucha bien. Sí, Perfecto. Bien, debo aclarar que otro tipo de entidades asociadas al trastorno motor no son entidades muy frecuentes, sin embargo, consideramos que es valedero que sean conocidas debido a su forma de presentación y características que pueden tener asociadas. Por lo tanto, es muy importante conocer ciertas sintomatologías asociadas. Así, en su rareza de presentación, podrían permitirnos tomar una mejor conducta ante la identificación de cualquiera de ellos. Dicho ello, simplemente voy a seguir en la estructura que habíamos enunciado de la clasificación que vimos en el introductorio de trastornos motores, así que simplemente está reflejado en esa clasificación. La obstrucción al flujo de la salida de la unión esofagogástrica estaba en el primer grupo asociado a la acalasia. Es un trastorno motor caracterizado por la presencia de relajación incompleta en la unión esofagogástrica, una mediana con una IRP mayor a 15 milímetros de mercurio en el contexto de una peristalsis completa o parcialmente conservada que no cumple criterios de acalasia. Este cuadro engloba un grupo heterogéneo de pacientes, algunos de los cuales tienen un fenotipo incompleto de acalasia a una acalasia inicial y otros probablemente tienen una causa mecánica no detectada que genera una alteración en la relajación de la unión gastroesofágica, por ejemplo, en hernia hiatal, deslizante o paraesofágica, rigidez de la pared, por una enfermedad infiltrativa, cáncer, obstrucción vascular del esófago distal o una esofagitis eosinofílica. También este patrón está presente en pacientes con complicaciones postquirúrgicas de la unión esofagogástrica, post una fundoplicatura de Nissen, por ejemplo, o de un estómago proximal secundario o una banda gástrica, que a veces nos ha pasado también. Su síntoma principal es la presencia de disfagia y estos pacientes generalmente no presentan alteraciones endoscópicas a la fluoroscopía, es decir, a la esofagografía. El diagnóstico solo se realiza mediante una manometría de alta resolución. En cuanto al enfrentamiento, estos pacientes requieren de una endosonografía o de una tomografía axial computarizada para excluir una etiología inflamatoria o neoplasia subadyacente. Su tratamiento es variable dependiendo la causa subadyacente. Está dirigido a mejorar la relajación en la unión esofagogástrica y permitir un mejor paso del bolo alimentario, y si se ha utilizado dilataciones en el balón, inyecciones, o el hecho de también haber usado toxina botulínica o el POEN también. La otra entidad, ya en el grupo 2, está el esófago hipercontráctil, o conocida como el Jagmanner de esófagus. Es un trastorno motor esofágico caracterizado por una intensa hipercontractibilidad esofágica que sintomáticamente se caracteriza por la presencia de dolor torácico recurrente. Desde el punto de vista manométrico, según la clasificación de Chicago, se define como una presencia de al menos 2 degluciones con una amplitud de contracción muy elevada, que es medida a mayor de 8.000 milímetros de mercurio por segundo y por centímetro, que es algo que caracteriza a esta entidad. Es frecuente encontrar la presencia de ondas de Multipeck. Este tipo de patrón manométrico no se observa en sujetos normales. Fisiológicamente, en estos sujetos parece existir una excesiva estimulación colinérgica y las terapias son similares a los de los espasmos esofágicos distales. Bien, estas dos que van a seguir, que están en el segundo grupo donde está el esófago en cascanueces y el espasmo difuso de esófago, son entidades un poco más frecuentes que las anteriores, que también es importante considerar sus características. El esófago en cascanueces es un desorden de motilidad, se caracteriza por ondas de gran amplitud peristálticas propagadas normalmente hacia un esófago distal. Se desconoce su etiología,
La duración de las ondas de contracción también están generalmente prolongadas. La relajación del esfínter esofágico inferior es normal, aunque en muchos pacientes la presión del reposo del esfínter esofágico inferior va a estar elevada. El diagnóstico es enteramente por el uso de la manometría y los síntomas en los pacientes van a referir dolor de tipo anginoso frecuente, por lo tanto, no generalmente disfagia, pero esta entidad de dolor torácico conlleva a tener que hacer el diagnóstico diferencial con las entidades cardiológicas como la angina, que es una entidad de alto riesgo. Primero se debe asegurar que el dolor del paciente no es de origen cardíaco. Los nitratos o los bloqueadores de canales de calcio para relajar el músculo liso se usan en forma rutinaria, pero no tienen un beneficio probado por estudios controlados. En algunos pacientes con esófago de cascanueces, el dolor es causado por el ácido refluido, y en estos pacientes, muchos de ellos responden muy bien simplemente a una terapéutica antirreflujo. Entonces, estas entidades son importantes considerarlo porque puede ser el gatillante de la activación de esta patología simplemente un ERG. Entonces, esa recomendación es muy importante considerarlo en este tipo de patología. Puede existir una complicación, no siempre yo específicamente del esófago en cascanueces. El divertículo epifrénico es una de las características de complicación de los trastornos motores. La mayoría de las veces se asocia a algún trastorno motor de esófago. El debilitarse la pared del esófago por una peristalsis anormal, se forma una emaginación en forma de saco. Se deben intervenir quirúrgicamente aquellos pacientes con síntomas muy graves o alteraciones respiratorias, así como aquellos con divertículos muy grandes también. La otra entidad es el espasmo difuso de esófago. Es una característica interesante de esta entidad. El esófago tiene una presentación en cuentas de Rosario o sacacorchos. Es un trastorno de los movimientos de la propulsión del esófago causado por el mal funcionamiento de los nervios. Las contracciones de propulsión normales que se mueven o hacen el traslado de los alimentos a través del esófago están reemplazados en forma periódica por contracciones no propulsivas. El 30% de las personas con este trastorno, el esfínter esofágico inferior se abre y se cierra anormalmente. Hay que cumplir algunos criterios para esta entidad y para ello el Van Exler and Kidd es el quien determina de que pueden tener ciertas entidades radiológicas. Puede ser normal, pueden haber pequeñas ondulaciones de borde esofágico conocidas como Ripley, puede haber espasmos segmentarios y apariencia de Rosario, puede haber pseudodivertículos y puede haber esófago en sacacorchos o el crossword caracterizado en estos pacientes. Los síntomas: espasmos musculares a lo largo del esófago. Se percibe típicamente como un dolor en el pecho detrás del esternón, coincidiendo con la dificultad para tragar líquidos y sólidos. El dolor también se presenta por la noche y puede ser suficientemente intenso como para interrumpir el sueño. Los líquidos muy calientes o muy fríos pueden empeorar esta sintomatología y al cabo de muchos años este trastorno puede evolucionar hacia una acalasia. Esta es la característica, es una esofagografía donde vamos a identificar esa caracterización de arrosariado o sacacorchos, que es característica de la entidad. Nuevamente la sintomatología y la recomendación ante los dolores torácicos: se debe hacer el diagnóstico diferencial de una entidad cardiológica, que es lo más importante en el paciente. Sin embargo, hay que ver ciertas características para hacer el diagnóstico. Cuando hablábamos de estimulación, no siempre son entidades que se pueden reflejar a la simple vista, es decir, hay esofagografías que son normales. Por lo tanto, la gammagrafía, que se hace uso de alimentos impregnados con marcadores radioactivos, nos indicarán y producirán el estímulo, y probablemente en algunas situaciones como
que el paciente refiera que tenemos ante alimentos muy fríos o alimentos muy calientes, en la iniciación de la sintomatología, pues la gammagrafía esofágica sería la recomendación. La manometría también, tras la estimulación o el toma de ciertos alimentos, nos mostrará esos movimientos espasmódicos no propulsivos que tiene el esófago. Las mediciones de la presión proporcionan el análisis más sensible. Estos estudios no son concluyentes. Se puede realizar la manometría cuando la persona ingiere alimentos, es decir, bajo un estímulo. Y el tratamiento, a menudo estos espasmos esofágicos difusos son difíciles de tratar. Se puede aliviar la sintomatología con nitroglicerina. Los nitratos de acción prolongada, los anticolinérgicos como la diciclomina o los bloqueadores de canales de calcio como la nifedipina, y a veces el cirujano puede tener que seccionar una capa muscular del estómago a lo largo de toda su longitud en casos severos de espasmo. Hay criterios diagnósticos de la entidad. Los requeridos son mayor del 20% de contracciones simultáneas en esófago distal, amplitud media de las contracciones simultáneas mayor a 30 milímetros de mercurio, adicionales no indispensables, contracciones espontáneas, contracciones repetitivas, contracciones multitípico y peristalsis normal intermitente. Es un organigrama que se sigue para hacer el manejo. ¿Qué es lo importante en esta entidad? La toma de conducta y las decisiones dependiendo de las características de la patología que el paciente vaya refiriendo. Ante disfagia, ante el dolor torácico, que es la característica, y ante esa asociación e incrementación por reflujo que puede recibir el paciente, ante la toma de decisión de simplemente iniciar una terapéutica antirreflujo. Finalmente, la peristalsis ausente es un trastorno motor hipocontráctil caracterizado por la presencia de una relajación en la unión esófago-gástrica normal asociada a una presión del 100% de las degluciones fallidas, con un DSI menor de 100 milímetros de mercurio segundo centímetro. Este patrón de motilidad habitualmente se encuentra asociado a pobre o aclaramiento del bolo esofágico. Puede ser observado en pacientes con esclerodermia, enfermedades de tejido conectivo, reflujo, trastornos difusos de la motilidad digestiva. Sus síntomas clásicos son la presencia de disfagia, odinofagia, pirosis y regurgitación. Tratamiento: no existen fármacos que claramente puedan restablecer la contractibilidad del músculo liso. En cuanto a la dieta, es conveniente favorecer la comida líquida o semisólida, o masticar bien o tomar fluidos. Por la alta concomitancia que tiene el reflujo gastroesofágico, se recomienda el uso de inhibidores de bomba de protones y se ha evaluado el uso de diferentes proquinéticos, domperidona, eritromicina, cisaprida, su utilidad al respecto. La mejoría de la peristalsis esofágica y el aclaramiento esofágico no está bien establecida. Bien, doctores, ¿alguna duda, algún comentario sobre la última parte para ya ir cerrando nuestro temario del día de hoy? ¿Está todo claro, doctores? Sí, doctor. Doctora. Perfecto. Bien, doctores, eso sería todo. No olvidemos, estaríamos cerrando el módulo de esófago la próxima semana, ingresando al área ya de estómago. No olviden revisar la bibliografía, por favor, y lo que se les va aumentando día a día. Si no hay dudas, doctores, eso sería todo por el día de hoy. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.